Hola, ¿cómo están? Yo soy Ali y soy una chica de Ciudad Juárez, México. Ahora estoy viviendo en Poznań, en Polonia. Hoy les quiero comentar la historia de cómo llegué hasta por acá. Mucha gente me la ha estado pidiendo y no saben cómo es que vine a parar aquí, entonces me parece muy interesante el que yo les platicara esta historia. A principios del año pasado, yo estaba en Guadalajara y recuerdo que tenía un tipo de depresión muy fuerte. Entonces decidí empezar a viajar, aparte porque había vivido algunas cosas en Guadalajara que yo creía que esa ciudad iba a ser como el refugio mío entonces quería un lugar seguro para nosotros. No lo conseguí ahí de todo y me tenía muy triste. Entonces un amigo que conocí en la Expo Tattoo, él es alemán y me invitó a una playa de México que se llama Puerto Escondido. Entonces yo iba viajando, viajé de Guadalajara a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Puerto Escondido, de la Ciudad de México a Puerto Escondido se fueron como unos 45 minutos más o menos. Y recuerdo que a mí me encanta tomar fotos y esta vez no seleccioné el asiento que quería en el avión y me tocó en el centro. Y a mí me encanta que me toque enseguida de la ventana porque puedo así tomar más fotos y voy más a gusto. Esta vez no me tocó en la ventana. Iba enseguida de mí un extranjero, entonces dije, pues le voy a preguntar si le molesta que tome fotos. Y le pregunté y dijo, no, yo también tomo fotos. Pues bueno, vamos a tomar fotos. Y estábamos tomando fotos de las montañas porque estaba el Popocatépetl y él hizo igual. Entonces yo le platiqué la leyenda porque me comentó, bueno, me preguntó, ¿qué tamaño tienen estas montañas? Y le dije, no lo sé, pero te voy a platicar la leyenda. Le empecé a platicar la leyenda del guerrero y la princesa dormida. Y él me comentó, yo soy polaco y ahora estoy viviendo en Noruega. Empezamos a platicar mucho, me dio su WhatsApp porque me dijo, voy a estar quedándome con unos amigos y pues sirve que, no sé, algún día vamos ahí en la playa y yo voy a estar surfeando, convivimos un rato con mis amigos. Y dije, sí, claro. Entonces yo me estaba quedando con mi amigo porque él rentó una casa y hubo un día en el que este polaco me mandó un mensaje, me dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy con mis amigos en la playa, ¿qué te parece si vienes? Convivimos. Y sí fui. Entonces estábamos platicando y la primera vez que yo escuché polaco, escuchaba nada más así como de yo decía, no entiendo nada. Entonces me trataba de enseñar algunas cosas en polaco porque a mí me interesan muchísimo los idiomas, me gustan mucho. Y no pude aprender nada. Entonces, cuando ya me regresé a la Ciudad de México y luego Guadalajara, decidí agregarlo a Facebook. La verdad es que lo agregué rápido. Y ya me olvidé así como de él por algún tiempo. Y llegó un día en el que me tocó trabajar con una banda polaca. Entonces el vocal me dijo, yo no hablo tanto inglés, nada más hablo polaco y ruso. Y me sentí mal porque no le podía entender nada. Entonces veía que la banda hablaba en polaco y yo así como de, no sé, me sentí como no capaz o algo así. Es como, bueno, yo tengo la costumbre de hacerme muchos retos personales de que digo, esto lo tengo que hacer y lo voy a hacer y me ahuevo y lo hago. Entonces el no poder entender polaco para mí fue como una frustración de que no estoy entendiendo. Y creo que me enojé conmigo misma. Entonces llegamos al hotel para el after y yo le quería pedir una cerveza. Entonces le dije, estoy tratando de decir. Y le mandé un mensaje a este vato que conocí en la playa. Le
dije, oye, ¿cómo se dice en polaco si quiero una cerveza así? Y me dijo, pero obviamente yo no lo pude pronunciar porque yo no sabía pronunciar polaco y no me entendió. Y pues ya le enseñé el mensaje, me dijo cómo se pronuncia y yo así como de, oh, el idioma está muy interesante. Sí. Bueno, en caso estuvo así. Desde entonces me hice como el reto personal de aprender polaco porque fue un idioma que la verdad sí me tumbó, de que no le entendí nada, ni una sola palabra, ni una sola palabrita. Y se me hizo desafiante, interesante. Lo comencé a aprender. Le dije a este vato que le había platicado, bueno, preguntado cómo se decía lo de la cerveza fría, que si me enseñaba polaco. Al principio no lo tomé tan en serio si quería, pero no tenía tiempo de nada, entonces me mandaba textos en polaco y yo los trataba de leer. Al principio mi lectura era horrible y no hacía nada para mejorarlo porque estaba viajando mucho por Estados Unidos y por México. Entonces no tenía tiempo y estaba trabajando con algunas otras bandas. Me tocó después de tiempo trabajar con otra banda polaca, Hate. Entonces ya con ellos pues me empezaron a platicar más de Polonia, me llevé muy bien con ellos y me enseñaban fotos de las montañas y pues me emocioné y dije, es un país de verdad muy interesante, muy bonito. Y aquí, bueno, el vato que me estaba enseñando por el teléfono, porque por puros mensajes estábamos mensajeando y me estaba mandando los textos en polaco, me dijo, oye, pues yo vivo solo y tengo un departamento con 2 habitaciones. Si algún día quieres venir aquí a Polonia, estás invitado a que puedas quedar en el otro cuarto y así. Y no crean que yo me voy así como que con la primera persona que me invita o algo así, sino que tengo una capacidad para saber en quién puedo confiar y en quién no. Y él es una persona que desde que lo conocí, yo supe que era una persona muy abierta, muy honesta. Entonces después de tiempo, me acuerdo que su cámara se había descompuesto o algo así. Se compró una cámara para hablar por Skype. Y cuando lo vi, supe que no era el mismo polaco que había conocido. Era otro polaco que vivió en Polonia, que tenía el mismo nombre y el apellido que el polaco que había conocido en la playa. Y pues, no sé, fue algo muy raro. Todavía me da mucha risa porque no lo puedo creer. Bueno, entonces de todos modos, yo con él hablaba hasta las, no sé, 12, 1 de la mañana. A veces nos lo pasábamos hablando por teléfono, me estaba enseñando polaco, teníamos muchos puntos de vista similares, nos gusta lo mismo. Entonces se me ocurrió, dije, ok, pues México es un país muy seguro. Esto ya me lo habían comentado los chicos de Hate. Entonces dije, pues vamos a tratar, vamos a ir. Y para esto un amigo que es de Australia me había invitado a Australia. Entonces me dijo, yo bueno, mi amigo de Australia lo conozco desde que tenía 15 años. Entonces ya le había prometido que iba a ir a Australia y así. Y me dijo, yo te voy a mandar dinero porque me estoy diciendo que no tenía dinero. Y le dije, ay, ¿de verdad? Me dijo, sí, yo te mando dinero y te pago el viaje para que puedas venir y puedas regresar y no pasa nada. Y la visa y todo. Entonces yo apliqué para la visa australiana y ya tenía planes de ir. Cuando de repente me dice, oye, ¿sabes qué? Mi mamá se enfermó y va a venir a visitarme a Australia, entonces si quieres quedarte con el dinero, yo no voy a poder atenderte cuando vengas. Entonces sí, pues mejor lo posponemos, ¿no? Y me quedé así como de, sí, yo apliqué para la visa australiana y pues de modo, ¿no? ¿Qué le hacemos?
Entonces se me ocurrió la grandísima idea de, ok, tengo este dinero, vamos a invertirlo en un viaje a Polonia. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Porque todos los viajes a Polonia cuestan como unos 10,000, 11,000, 15,000 pesos. Pero encontré una oferta que era así como de último momento, en que todos los vuelos estaban a 15,000, aquí en 30,000. Y ese era el único vuelo que estaba en 8,000 pesos. Entonces dije, lo voy a agarrar. Y sí, lo compré inmediatamente y me fui porque, a Berlín, porque la hermana de este polaco vive en Berlín. Y me dijo, pues ahí nos quedamos con mi hermana unos días y luego llevamos a Polonia, porque la ciudad donde vivía, Poznań, donde estoy ahorita, era 3 horas de distancia de Berlín, está a 3 horas. Entonces, pues ya llegué a Alemania. Tuve muchos vuelos, fui de El Paso a Dallas, de Dallas a Londres. Me pasó algo muy interesante, no sé si debería comentarlo aquí, pero es algo que también es increíble. Yo pienso que las coincidencias no existen y esto es algo que me ha pasado mucho, sobre todo este año. Fue como que increíble, porque si te pasa algo que tú crees que es algo malo, yo no creo en el bien y el mal, pero para definirlo como algo negativo, si te pasa algo negativo, tienes que pensar en que tal vez viene algo mejor. Y eso fue exactamente lo que me pasó, porque, siempre que queremos viajar a Estados Unidos, tenemos que sacar un tipo de permiso donde te dicen tienes que comprobar tus ingresos, porque quieres ir a Estados Unidos, que tienes tu vuelo, que tienes el hotel, cuántos días tienes que quedar. Entonces todo eso tienes que entregar, y la verdad es que yo soy un poco flojita, y el último permiso que yo saqué fui a Houston. Nunca lo regresé porque dije, no, pues te lo puedo utilizar. Y las veces que estuve yendo, pues ya ni me lo pedían, no sé por qué. Y se me hizo fácil, no lo entregué. Entonces, el siguiente permiso que yo quise sacar, el oficial, desgraciadamente los oficiales que tienen raíces latinas, no digo que todos, pero la mayoría, y no me dejaron mentir, la mayoría de los forenses que sabemos cómo son oficiales en Estados Unidos, la mayoría de los oficiales que tienen raíces latinas se comportan de una manera tan prepotente hacia los mexicanos, que a mí me estaba hablando este oficial cuando yo estaba tratando de sacar el permiso. Yo le dije, yo nada más quiero el permiso, le dije todo bien, necesito un permiso para volar a Dallas. De Dallas yo me voy a Londres, y de Londres voy a ir a Berlín. Me enseñé mis tickets de avión y me dijo, ¿por qué no habías entregado el otro permiso? ¿Y cuándo lo vas a entregar? ¿Estás viviendo en Estados Unidos? Entonces me empezó a preguntar unas cosas y luego me dijo, ¿qué ingresos tienes? ¿En qué trabajas? Y yo así como de, no, pues no voy a ir a Estados Unidos, y yo voy a ir a Berlín, ni siquiera me voy a quedar en Estados Unidos. Entonces, ya después de responderle tantas preguntas, le empecé a responder porque me estaba hartando, y le empecé a responder así como de, dije, no, pues lo que sea, ¿no? Yo no me voy a dejar que alguien me esté maltratando, porque yo nunca me he dejado de nadie. Tampoco les contesto mal, ni los ofendo, pero yo tengo una manera de que si alguien me dice algo que no me gusta, yo les voy a responder con la verdad más cruda. Entonces yo le estaba diciendo pues lo que estaba pensando, sin ofenderlo, sin insultar, sin exaltarme, y creo que él se estaba enojando más, no sé por qué. Entonces ya llegó un momento en el que me dijo, ¿sabes qué? Nada más te voy a dar un permiso que vas a tener que entregar en Dallas. Si pierdes tu vuelo, a mí no me interesa, nada más necesito, te voy a dar este permiso. Y pues eso me hizo enojar, pero pues al menos ya tenía un permiso, ¿no? Tenía un permiso de unas horas, nada más para ir, así como que de paso a Dallas, y ya no tenía que entregar en Dallas. Entonces, pues ya estaba así como que ya toda enojada, pero dije, al menos ya tengo permiso. Y sí, cuando estaba en El Paso,
me checaron y todo. Entonces me preguntaron por el permiso, porque sí me preguntaron por el permiso, no sé por qué. Bueno, y se los enseñé y me dijeron, ¿vienes por negocios por unas horas? Y le dije, no, yo nada más voy a volar a Berlín, porque tienen un permiso de negocios. No sé. Entonces, pues sí, resultó que este oficial me había dado un permiso de negocios por unas horas. Lo pasé muy raro. Y pues bueno, ya volé a Dallas, ahí estaba medio enojada, pero estaba emocionada porque pues era mi primer viaje a Europa. Llegué a Dallas y estaba en el transporte porque el aeropuerto de Dallas es grandísimo. Estaba de estación en y me hicieron dar como que vueltas porque me dijeron, no, pues no sabemos dónde lo tenemos que entregar. Nunca nos había tocado un caso así de que tienes que entregar en el aeropuerto un papel y así. No sabemos por qué te tocó eso. Entonces dije, bueno, me dieron ya un nombre y un número de casa en el que tenía que ir y me confundí. Entonces llegué al mostrador siguiente en vez del que me habían dicho. Pues me equivoqué, entonces había un agente de American Airlines latino, y yo en Estados Unidos siempre hablo inglés, aunque sea latino, porque hay algunos latinos que pues no hablan español, nacieron allá y pues bueno, estaba hablando ella inglés. Entonces él me dijo, ¿tú hablas español? Y le dije, sí, hablo español. Y yo soy muy seria, cuando no conozco a alguien me cuesta mucho trabajo abrirme con una persona, porque me gusta mucho escuchar primero antes de empezar a platicar, porque me gusta analizar cómo es la persona, de qué puedo hablar con esa persona. Entonces, pues sí, estaba yo en un proceso así como de que me estaba platicando y así. Me comentó, no, pues a mí me dan unos tickets cada año, y yo los utilizo en gente como tú que les interesa conocer el mundo, que vienen así como que para aprender idiomas, y su historia es muy emocionante y es como de verdad. No, sí, agente muy agradable. Entonces me dijo, cuando tú quieras volver, yo te puedo facilitar el vuelo de Europa para acá, tú nada más me pagas los impuestos. Pues bueno, no, sí, perfecto. Entonces, ven cómo sucedió todo, cuando me equivoqué, todavía tuve que entregar este permiso. Si no hubiera ido a ese mostrador, no me hubieran facilitado el vuelo de regreso a tan barato por su precio. Y aparte de eso, que de repente me dice, yo estaba en mi computadora ya hemos terminado de hablar, ya había entregado su permiso. Entonces me dice, oye, ahorita como el vuelo en el que vas a tomar está muy saturado, van a poner un tipo de vacantes de personas que quieran voluntariar para quedarse aquí, les vamos a pagar el hotel, la comida y todo. Entonces le dije, pues si me pueden transferir los dos vuelos, porque yo tengo también un vuelo de Londres a Berlín, y pues me quedo, no hay problema. Y pues me encanta eso, me encanta quedarme en los hoteles, aunque tengo una obsesión por los hoteles. Y al último me dijo, no, pues nada más anótate en esta lista rápido. Me anoté en la lista rápido y pues me esperé hasta que todos pasaron. Al final me dijeron, no hay necesidad, al último aquí hubo cupo para todos, pero te hemos pasado a primera clase, no, a clase de negocios. Y yo como, ¿de verdad? Hasta el agente que estaba enseguida me dijo, ¿está bien? ¿Estás bien? Y me quedé así como sí, pero esto es muy raro, ¿no? Bueno, no le dije nada, pero nada más dije sí, no, sí, gracias. Y ya fui a mi asiento de primera clase, se hacía cama y me dieron de desayuno y comida, caviar y sí, muchas cosas. Entonces, mi sabanita, un kit de artículos para viaje, unos audífonos de muy buena calidad, tenía una pantalla touchscreen enfrente de mí, que de repente se me mezclan los idiomas y empiezo a hablar raro. Bueno, y
pues ya volé mi primer viaje a Europa, primera clase, bueno, clase de negocios que era como primera clase, no sé, primera clase en American Airlines. Excelente vuelo, excelente comida, excelente atención al cliente. Llegué aquí, bueno, llegué a Londres. En Londres me quedé a unas horas porque tenía 5 horas de transferencia. El vuelo de Berlín llegué como a las 11 de la mañana y mi vuelo salía como a las 6 de la tarde. Entonces, de Londres a Berlín pasan como 2 horas. De Dallas a Londres hicieron como 8 o 9 horas, 8 horas y media más o menos. Y el último vuelo que yo tuve de Londres a Berlín duró como unas 2 horas. Sí. Entonces llegué y pues por primera vez conocí a este polaco. Entonces yo corrí y lo abracé, ¿no? Porque cuando no sé saludar a alguien, pues no lo saludo de beso ni de mano. Entonces nada más voy y los abrazo. Entonces ya lo abracé. Creo que es algo internacional. Y él quería hacer su típico saludo polaco, no lo dejé. Porque aquí cuando conoces a una mujer por primera vez, lo tradicional es como que darle un beso en la mano. Es una costumbre muy bonita. Me parece muy bien. El caso es que sí, me quedé en Berlín algunos días, después me fui a Polonia, bueno, a Poznan, fui a Polonia en Poznan. Y la primera vez que conocí este país me sentí en casa, sentí así como que no necesitaba más. Después de eso ya supe que en este país me iba a quedar, que aquí quería traer a mi hijo. Yo no lo traje conmigo la primera vez porque la verdad es que no me gustaría arriesgarlo a él a nada. O sea, yo lo que estoy tratando de hacer es por mí y por él. Porque quiero que tengamos un futuro, que estamos en un país seguro y todo eso y más lo encontré aquí. Este polaco que yo conocí, que al último fue una completa confusión porque tenía el mismo nombre y apellido. El polaco que conocí antes tampoco es una coincidencia. Y hace 2 días nos casamos. Es algo súper emocionante. Yo se lo he dejado toda... no creo en el destino, no sé cómo decirlo. Lo he soltado, todo lo he soltado. Yo ya no me acuerdo nada. Sé que lo que tenga que pasar va a pasar. Y que todo va a estar bien. Siempre creo en que todo va a estar bien y que todo pasa por algo que no hay coincidencia. Entonces, yo recuerdo la primera vez que vine y estábamos muy bien y todo, pero todavía no estaba pensando en casarme con él ni nada. Yo lo conocí, teníamos mucha intimidad. Entonces, yo tenía que regresar a México después de 3 meses porque a nosotros los mexicanos solo nos dan 3 meses para estar en Europa. Y aparte no pude dejar a mi hijo más tiempo porque me está haciendo horrible. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Pues yo tengo que regresarme a México. No sé en qué después va a quedar esto, porque la verdad, pues sí, ya empezamos a ser pareja, en ese entonces yo tenía otra pareja, pero en septiembre yo me di cuenta de que ya no había un futuro con esa persona. Y aunque sí lo quiso mucho y todo eso, creo que el pensar hacia adelante es lo que me ha gustado más. Y esta persona, de verdad, este polaco que yo conocí, es la mejor persona que yo he conocido en mi vida. Por eso me casé con él. Pero en un momento yo sí pensé, pues tal vez se vaya a quedar todo esto así, o sea, ya regresé, yo voy a regresar a México y pues ya, puede que ya nunca nos veamos y vayan a pasar otras cosas. Y yo lo invité a México, le dije, oye, vamos a México. Y al principio estaba así como de, no,
Y después me dijo, ok, vamos. Y él dejó su trabajo, dejó todo por mí. Y fue algo que yo me di cuenta que pues tenía a mi lado una persona valiosa que tenía que cuidar. Entonces ya lo llevé a México, lo pasé por Cancún, por Monterrey, por Chihuahua, estábamos ahí en Juárez. Regresamos hacia Colonia en marzo, a finales de marzo. Llegas a un momento en el que entiendes que todo el sufrimiento que por algo te hace parte más fuerte. Y cuando comprendes esto, comprendes que todo pasa por algo, que no hay negativo ni positivo, eres la persona más feliz del mundo. Y eso ha sido para mí. Eso es todo lo que yo les quería comentar, mi historia de cómo llegué a Colombia. Espero que les haya gustado y pues ya saben, si les gustó, dale pulgar hacia arriba, suscríbanse y ya les estaré platicando más historias de Colombia y también México, de viajes y todo. Bye.